El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Durante 4 años, recorrimos Colombia para contar una historia de transformación. Estuvimos donde comenzaron los grandes proyectos. Acompañamos a las comunidades que esperaron durante décadas la llegada del Estado y registramos los avances que marcaron una etapa de cambios para el país. Hoy, presentamos la última emisión de Así avanza el cambio. Un recorrido por los hechos, las cifras y, sobre todo, por las personas que hicieron parte de esta historia. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión muy especial de Así avanza el cambio. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Esta es nuestra última edición. Durante 4 años recorrimos Colombia para contar las transformaciones, los desafíos, las historias de millones de ciudadanos. Hoy cerramos este periodo de gobierno con un programa que recoge algunos de los momentos más significativos. Bienvenidos a Así avanza el cambio, última misión. Francisco, recordaremos cómo nació Así avanza el cambio y el propósito con el que emprendimos este camino para acercar las historias del gobierno del presidente Petro a todos los colombianos. Recorreremos nuevamente los territorios donde fuimos testigos de proyectos que transformaron comunidades, cambiaron vidas, determinaron el futuro colectivo. Conoceremos las cifras que marcaron este periodo y escucharemos las voces de quienes vivieron esos cambios. Pero además, las noticias que fueron tendencia en esta última semana del gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en los últimos 100 años. Así nació, así avanza el cambio. El 7 de agosto de 2022 comenzó un nuevo capítulo para Colombia. Con el inicio del gobierno del cambio también surgió la necesidad de crear un espacio informativo que permitiera mostrar de manera directa el avance de las políticas públicas, las obras, los programas y las historias que se construían en cada rincón del país. Así nació Así avanza el cambio, un informativo pensado para llevar a los hogares de los colombianos una visión cercana de las acciones del gobierno del cambio y de su impacto en las regiones. Desde entonces, el informativo recorrió el país para registrar proyectos de infraestructura, educación, salud, transición energética, turismo, justicia, cultura, seguridad, paz y desarrollo rural. Las cámaras llegaron a ciudades, municipios, veredas, resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes y territorios históricamente apartados, donde muchas de estas iniciativas comenzaban a transformar la vida de miles de familias. A lo largo de estos años, Así avanza el cambio documentó cientos de noticias, acompañó anuncios, inauguraciones, recorridos y proyectos estratégicos, pero también escuchó las voces de quienes encontraron nuevas oportunidades a través de la educación, el empleo, la vivienda, el acceso a energía, la salud y el desarrollo productivo. Más que registrar cifras, este espacio buscó contar las historias de las personas que estuvieron detrás de cada transformación. Hoy, al concluir este ciclo, el informativo cierra con la satisfacción de haber recorrido Colombia para acercar esas historias a los televidentes y dejar el testimonio de una etapa que hizo parte de la historia reciente del país. Lo hicimos posible. El desempleo, la desigualdad y las brechas sociales fueron algunos de los retos que recibió el presidente Gustavo Petro. 4 años después, este es el balance de los compromisos cumplidos. El gobierno del presidente Gustavo Petro dejó legados históricos como el aumento del salario mínimo pasando de 1.623.500 a 2 millones de pesos, sacó a más de 5 millones de colombianos de la pobreza y fortaleció programas sociales como la renta ciudadana, que llegó a cerca de 770.000 hogares por ciclo. Colombia Mayor hasta alcanzar 3 millones de beneficiarios y creó Renta Joven para apoyar a más de 100.000 estudiantes de educación superior. Pero, ¿qué piensan los colombianos de estas transformaciones?
Yo creo que este gobierno que termina este 7 de agosto, yo creo que la va a recordar todo el mundo por un acercamiento permanente con las clases populares, con las clases más necesitadas. Ese reconocimiento se sintió en los niveles principalmente de la educación universitaria. Aquí en Suárez, en el departamento del Cauca, se creó una universidad y se estimuló mucho la educación en todo el país, de manera que yo creo que va a pasar a la historia como un gobierno que miró hacia el lado donde históricamente nadie había volteado a ver. El doctor Gustavo Petro me deja mucho, tanto como para nosotros los abuelitos nos ha ayudado con el bono de la tercera edad. Y él es un señor muy sincero, muy responsable, es un señor, mejor dicho, yo quisiera que él volviera a ser presidente. Por ejemplo, para eso pues, sinceramente, eso es una ayuda muy grande. Y ahorita en este momento nos van a pagar los 2 meses, que son 460, y eso es una gran ayuda para la arriendo, para los servicios, para los pasajes y para todo. Eso es una cosa muy maravillosa. También triplicó la inversión en educación superior con una cifra récord de 7,6 billones de pesos. A los campesinos les entregó más de 800.000 hectáreas y se formalizaron más de 2.200.000 tierras. La salud llegó a los lugares más apartados del país, atendiendo con más de 10.000 equipos básicos de salud a 25 millones de colombianos y disminuyó las muertes por desnutrición en menores de 5 años, pasando de 10,37% a 4,07%. Puedo hablar desde el momento que hice mi primera práctica profesional, que fue paga. Digamos que tuve mi sueldo simplemente del 75%, y en esta segunda ocasión que terminé mi carrera profesional, tuve mi nueva pasantía, donde fue completa. Tuve la oportunidad de tener mis prestaciones de servicio, me afiliaron a Caja de Compensación, me liquidaron y pues tenía también derecho a prima, lo que no pasó en la primera anterior. Entonces puedo decir que fue un legado muy bueno que hizo Petro ante todos los estudiantes que tienen la oportunidad de tener el contrato de aprendizaje. Primera medida, le doy muchas gracias por mis nietos también, porque subió el salario mínimo, que era un salario muy pequeño para la gente y sufríamos, la mayoría de personas sufrían mucho. Pues con mis nietos ya les sirven porque ellos pueden comprar, por ejemplo, sus cosas personales, ayudan para el diario también, para su comidita, para su transporte, para todo. Entonces, porque el salario mínimo, pues para ellos fue un éxito. Yo creo que hubo un despertar de una conciencia colectiva en el país. Tener 13 millones de votos legítimos a 13 millones de votos ilegítimos es una muestra que el país definitivamente está pensando de manera política y de manera correcta. Y yo creo que eso es muy importante porque las sociedades se mueven con eso. Política, la economía y la política es lo que manejan no solamente los países, sino se maneja a nivel mundial. Asimismo, el gobierno del cambio trabajó por la transición energética y la aprobación de las reformas tributaria, laboral, al financiamiento de la educación superior y la jurisdicción agraria y rural. El presidente Gustavo Petro lideró uno de sus últimos consejos de ministros. La crisis climática y el fenómeno del Niño fueron los temas centrales. En el más reciente Consejo de Ministros, el Gobierno Nacional advirtió que el denominado Mega Niño podría generar afectaciones en el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la generación de energía y aumentar el riesgo de incendios forestales. Por eso aseguró haber dejado recursos destinados a atender una eventual emergencia. Estamos hablando de que va a haber una mega sequía, que puede tener incluso regiones con lluvias, etcétera, intensas. Una manera muy difícil de calificar desde los territorios diversos de Colombia lo que va a pasar, pero lo que sí es cierto es que va a haber un mega niño. Es decir, el niño que siempre ocurre por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico
pero en una dimensión muy superior. Según el presidente Gustavo Petro, esos recursos buscan financiar obras de infraestructura hídrica, sistemas de energía y otras medidas para reducir el impacto del fenómeno climático, por lo que pidió que no sean destinados a otros fines. Pues cualquier mes que se pase, 2 meses que se pase, ya no sirve para nada el dinero, se queda guardado en los bancos porque ya no se puede detener ni mitigar, no detener, mitigar los efectos del meganillo o de la mega sequía. En ese contexto, el gobierno cuestionó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que buscaba agilizar procesos de contratación para responder a situaciones de emergencia, al considerar que la medida podría limitar la capacidad de reacción del Estado. ¿Cómo se le ocurre a un magistrado o a un abogado o a un presidente que lo correcto es hacer obras para inundaciones, cuando lo que vamos a tener es que hacer obras ya, o debemos adelantarlas ya, es una sequía, una falta de agua, no una abundancia de agua? Pero como se trata de dañar a Petro y ver cómo le lleva preso, pues se armaron este artilugio que está coordinado. El problema no soy yo, ya veré cómo me defiendo. El problema es cuánta gente puede morir. El jefe de Estado insistió en que el decreto suspendido no eliminaba los controles a la contratación pública. La medida busca agilizar la contratación de obras y servicios para responder con mayor rapidez a emergencias como las que podría generar el fenómeno del Niño. Por esa razón, anunció que defenderá la norma ante la justicia. El cambio abrió las puertas de la memoria y corrió el velo que impedía conocer los expedientes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro encabezó la entrega de los primeros documentos desclasificados del extinto DAS, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó medidas de reparación por la persecución contra defensores de derechos humanos. Ojalá que entonces estos archivos sirvan en manos de quienes sistematizarán, en manos de quienes harán las investigaciones caso por caso o las completarán con los actuales mecanismos de sistemas de informática, etcétera. Yo no los tuve, nos tocaba con papelito ahí, pero pues ahora es más fácil. Entonces podremos, ojalá, intentar que por lo menos la sociedad colombiana no se silencie. El mandatario recordó que la apertura de estos archivos fue una promesa de campaña y una obligación establecidas por la ley. Además, aseguró que la memoria histórica debe contribuir a esclarecer violaciones a los derechos humanos y evitar que los ciclos de violencia vuelvan a repetirse. La verdad, dijimos hace unos años, es el mecanismo para paralizar la violencia. El terror, la amenaza, es el mecanismo para que no se hable. Durante su intervención, Petro también expresó preocupación por lo que considera señales de una posible nueva etapa de violencia política y reiteró que investigar estos documentos permitirá establecer responsabilidades individuales en hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Podemos trabajar con la sistematización de esos documentos y ahí ya poder mirar justamente qué otras dimensiones de búsqueda pueden estar. A Pedro Jumulio Movilla, mi padre, mi madre y yo y mi familia nos estamos buscando en más de 4 lugares distintos. No solamente lo estamos buscando en la Escuela de Logística del Ejército Nacional, acá en la localidad de San Cristóbal, lo estamos buscando también en el cementerio de Sogamoso, en los otros cementerios de Boyacá, acá en el cementerio del Sur, en el Globo A, donde lamentablemente hay demasiados desaparecidos, en ese parque al cual le echaron aplanadora y ladrillos encima. Ahí hay muchísimos desaparecidos de Colombia y desaparecidos de Bogotá, de personas a las cuales están sus familias buscándolos. La desclasificación fue oficializada mediante el decreto 1400 del 2025 y contó con el trabajo técnico del Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia. Una lección de buena educación. Más de 1.6 millones de estudiantes transformaron su forma de aprender.
La educación en Colombia ya no se evalúa únicamente por el tiempo que los estudiantes pasan en las aulas, sino por las oportunidades que el sistema educativo les brinda para desarrollar su proyecto de vida. La educación en Colombia ya no se mide únicamente por las horas de clase, sino también por las oportunidades que ofrece para formar ciudadanos, descubrir talentos y construir proyectos de vida. Así lo concluye la evaluación de la política pública de la educación preescolar básica y media realizada por la Universidad del Magdalena. El estudio destaca que la estrategia de formación integral con resignificación de la jornada escolar, impulsada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, transformó la escuela en un escenario donde aprender también significa crear, investigar, convivir, fortalecer la cultura y desarrollar habilidades para la vida. Colombia avanza en la consolidación de una educación más incluyente, más pertinente y sobre todo con mayor calidad. Los resultados muestran el alcance de esta política pública. Más de 1.600.000 estudiantes fortalecieron sus aprendizajes en más de 5.000 establecimientos educativos con la participación de 96 entidades territoriales certificadas en el país. La evaluación también resalta el trabajo de miles de docentes que hicieron posible esta transformación. Más de 6.000 docentes tutores, cerca de 3.000 practicantes universitarios y centenares de maestros de artes y deporte llevaron nuevas experiencias de aprendizaje a las aulas, promovieron una educación centrada en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Hemos podido estudiar 10 y 11 y no hemos tenido que trasladarnos lejos del territorio para poder seguir nuestro estudio. Y gracias a la estrategia CIMES hemos podido pensar en que vamos a lograr estudiar la universidad y vamos a lograr hacer nuestra carrera soñada. Uno de los principales logros fue reducir las brechas territoriales. La estrategia priorizó municipios PEDED, llevando mayores oportunidades educativas a comunidades históricamente afectadas por la desigualdad y el conflicto. Esta maestría me está enseñando que la educación va mucho más allá de enseñar contenidos. Aprendí a mirar a mis estudiantes desde sus posibilidades y no desde sus dificultades. A construir espacios de diálogo, de paz y de esperanza. Y a comprender que una clase también puede convertirse en un lugar donde alguien vuelve a creer en sí mismo. El informe también destaca avances en innovación curricular, formación ciudadana, derechos humanos y reconciliación. Fortalece la permanencia escolar y el liderazgo de los profesores. Aunque plantea retos para garantizar la continuidad de estos avances, concluye que la estrategia sentó las bases para una educación más equitativa, pertinente e incluyente. Lograr establecer entonces, completar esas trayectorias para llevarlos hasta el fin de la educación media e integrarlos de una vez en un circuito que les permita llegar a la educación superior. Es uno de esos legados que pueden medirse muy bien y que ustedes verán en esta evaluación, son parte incluso, me atrevería a decir, de la reducción de la desigualdad en estos territorios. Hoy, para millones de estudiantes, la escuela representa mucho más que un salón de clases. Es un espacio para aprender, crear, soñar y construir un mejor futuro para Colombia. Este es el país del cambio. Una Cancillería abierta al mundo, avances en política migratoria, fortalecimiento de la atención a los colombianos que están en el exterior y una mayor presencia del país en escenarios internacionales es el legado de la política exterior del cambio. Convertir la migración en una política de Estado con la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, el fortalecimiento de Migración Colombia y la puesta en marcha de una estrategia nacional para la gestión de la movilidad humana ha sido el legado del Gobierno del Cambio. Entre 2022 y 2025, los movimientos migratorios regulares crecieron de 16,2 a 21,7 millones, mientras el tránsito irregular por la frontera entre Colombia y Panamá cayó de más de 539.000 personas en 2023 a poco más de 47.000 en lo corrido de este año. También se registró un fenómeno inédito. Más de 24.000 migrantes retornaron desde Centroamérica hacia el territorio colombiano.
En materia consular, la Cancillería reporta la ampliación de la red a 121 consulados y oficinas, la expedición de 9,4 millones de pasaportes y más de 5 millones de apostillas, con el 87% de los trámites completamente digitalizados. Además, cerca de 2 millones de colombianos permanecen inscritos en el registro consular y el censo electoral en el exterior superó el 1.400.000 ciudadanos habilitados para votar. Uno de los mayores retos del periodo fue la atención a las deportaciones masivas de connacionales, especialmente desde Estados Unidos. Según el balance oficial, cerca de 17.000 colombianos retornaron al país en 187 vuelos coordinados por la Cancillería, de los cuales 77 fueron operados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el escenario internacional, Colombia asumirá un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2026-2027. Continuará hasta octubre con la presidencia de la COP16 de Biodiversidad y mantendrá un lugar en el Consejo de Derechos Humanos. El gobierno también resalta el liderazgo en el debate sobre una nueva política internacional de drogas, el respaldo al acuerdo de paz y la participación de iniciativas como el Grupo de la Haya sobre Palestina. Además, se destaca la diversificación de la política exterior con el fortalecimiento de relaciones con África, la firma de una asociación estratégica con China, el avance hacia el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Colombia, el país de la belleza. El turismo se consolidó como uno de los motores de la economía colombiana. En los últimos 4 años llegaron al país más de 24 millones de visitantes. El sector generó 34.000 millones de dólares en ingresos y fortaleció el empleo y la inversión en las regiones. El turismo se consolidó como uno de los principales motores de la economía colombiana. Durante este gobierno, el país recibió más de 24 millones de visitantes no residentes, un crecimiento del 109% frente al cuatrenio anterior. Hoy, el sector supera en generación de divisas a productos tradicionales como el café y el carbón. Al cierre del 2025, los ingresos por turismo alcanzaron los 34.430 millones de dólares, convirtiéndose además en el principal componente de la exportación de servicios del país. Del total de visitantes, 14,8 millones fueron extranjeros, impulsados por la estrategia de promoción internacional Colombia, el país de la belleza. El crecimiento también se reflejó en el empleo. Según el DANE, las actividades de alojamiento y servicios de comida generaron 1,8 millones de puestos de trabajo, un 15% más que antes de la pandemia, mientras el sector aportó 4,4% del valor agregado de la economía nacional durante el 2025. En materia de conectividad, durante el primer trimestre de este año se vendieron más de 368.000 tiquetes internacionales con destino a Colombia, un aumento del 16,7%, y en el primer bimestre se movilizaron 10 millones de pasajeros por vía aérea, permitiendo la llegada de 1,58 millones de visitantes extranjeros. El balance también destaca inversiones en infraestructura turística en 699 municipios del país, incluidos 140 municipios PEDET. Además, la vinculación de cerca de 1.000 empresarios al sello Colombia Destinos de Paz, con el que el gobierno busca impulsar el turismo como herramienta de desarrollo económico y transformación digital. Colombia, una mina de oportunidades. El gobierno radicó en el Congreso la nueva ley minera, una reforma que busca modernizar el sector con mayor control del Estado, protección del agua y más garantías para los trabajadores y para las comunidades mineras del país. El gobierno llevó al Congreso una nueva ley minera con la que busca cambiar la forma en que Colombia administra sus recursos del subsuelo. La propuesta plantea un modelo con mayor presencia del Estado, más control ambiental y una apuesta por una minería vinculada a la transición energética y al desarrollo de los territorios. Uno de los principales cambios está en la planeación del sector. La iniciativa fortalece el conocimiento geológico como un bien público y mejorar la definición de áreas y minerales estratégicos para el país. También crea un régimen especial para la pequeña minería,
la minería tradicional y ancestral con mecanismos para facilitar la formalización, acompañar procesos de reconversión y establecer reglas específicas para comunidades étnicas. En materia ambiental, el proyecto propone una licencia integral que abarcaría todas las etapas de un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre y el postcierre. Además, establece nuevas medidas de protección de las fuentes hídricas, incluyendo la posibilidad de perder títulos mineros cuando se generen daños al agua y ampliar las zonas excluidas de la actividad por razones ambientales, culturales o sociales. La propuesta también incorpora mayores responsabilidades para las empresas, con planes de cierre desde el inicio de cada proyecto y garantías para evitar impactos ambientales, laborales y sociales. Ahora será el Congreso el encargado de debatir el futuro de esta nueva legislación minera. Primero los trabajadores. El gobierno radicó ante el Congreso 3 proyectos de ley para fortalecer la protección laboral en Colombia. Las iniciativas buscan mejorar la vigilancia sobre las cajas de compensación, garantizar derechos a trabajadores del sector marítimo y reforzar las normas de seguridad y salud en el trabajo. El gobierno presentó ante el Congreso 3 proyectos de ley con los que busca cerrar vacíos históricos en materia laboral y fortalecer la protección de millones de trabajadores en Colombia. Las iniciativas están enfocadas en mejorar la vigilancia sobre las cajas de compensación familiar, garantizar derechos para quienes trabajan en el sector marítimo y establecer nuevos estándares nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Para garantizar derechos. ¿Cuáles derechos? Contrato de trabajo marítimo claro, escrito y exigible, que establezcan las condiciones de empleo, remuneración, duración, funciones y causales de terminación de esos contratos. El primero de los proyectos responde a la sentencia C-298 del 2025 de la Corte Constitucional y crea un nuevo régimen de medidas preventivas y sancionatorias para la Superintendencia del Subsidio Familiar. La segunda iniciativa busca ratificar el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. El tercer proyecto plantea la ratificación del Convenio 187 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. Las 3 propuestas fueron construidas con participación de entidades técnicas, organizaciones gremiales y actores del mundo laboral. Las cifras no mienten. Colombia cambió para siempre. Las transformaciones de la economía se reflejan también en los empleos, las empresas fortalecidas y millones de visitantes que llegaron a nuestro país. Los indicadores demuestran la dimensión del legado del presidente Gustavo Petro. La economía del gobierno progresista del presidente Gustavo Petro pasará a la historia por sus resultados en el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de colombianos que por décadas nunca habían logrado una atención o la oportunidad de salir de la pobreza, conseguir trabajo y un ingreso digno. Toda la arquitectura económica, con su fraseología, con su sistema de lenguaje iniciático, tiene que ver con el objetivo de que la población viva mejor. Decía Aristóteles, es el inventor de la palabra economía, que es griega. Economía es la producción de las cosas buenas para la vida. El presidente Petro deja la economía con un crecimiento cercano al 3%, a pesar de que en el Congreso de la República no se aprobaron importantes iniciativas como la reforma a la salud y leyes de financiamiento o normas tributarias que apuntaban a cobrarles más impuestos a las personas de mayores ingresos y hacer cambios para conseguir equidad y justicia social. Nosotros tenemos entonces una de las caídas más abruptas y sustanciales de la desigualdad social en la historia de este siglo, pero falta mucho por hacer en el camino de la desigualdad social. Bueno, estos son los puntos sociales, un producto, lo que entregamos para evaluar. Mejoramos la sociedad colombiana porque hay menos pobreza y hay menos desigualdad. Por políticas de alto impacto social, se produjo un descenso sin precedentes en los niveles de pobreza, consecuencia de un efectivo control a la inflación, en especial la baja constante en los precios de los alimentos,
sumado a incrementos del salario mínimo que nunca se habían registrado en tiempos recientes y a la menor tasa de desempleo del siglo. Este 28% yo la recibí, miren los datos, 2020, COVID, 43% de la población colombiana en pobreza, pero ese 45% y recibimos en un 37%, bajamos en 4 años al año pasado a 28%. Los 4 años del presidente Petro terminan con una economía al servicio de los pobres. Las cifras reflejan el histórico momento en que con menores precios, un salario vital en 2 millones de pesos y altas tasas de empleo se ha llegado a un mejor nivel de bienestar. Y emerge una nueva Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, pasando por el Pacífico, el Caribe, la Orinoquía, las zonas del campo colombiano. Estos son los logros que llegaron a todo el territorio nacional. Ese es el balance de todo el trabajo del gobierno del cambio. En el Caribe la transformación se siente en el bolsillo, en las vías, en la salud y en la educación, pues son más de 768.000 personas mayores quienes recibieron hoy el bono de Colombia Mayor. Las tarifas de energía se redujeron en más del 28% y avanzan 560 obras de caminos comunitarios, entre ejecutadas y en marcha, que conectan comunidades y regiones históricamente olvidadas. Además de 21.700 jóvenes ingresaron a las universidades públicas gracias a la política de gratuidad, mientras que 43 hospitales fueron fortalecidos y más de 2.000 equipos básicos de salud recorren los territorios llevando atención donde antes no llegaba. En La Guajira la dignidad avanza con hechos. Más de 600.000 personas se benefician de inversiones en infraestructura hospitalaria y transporte asistencial. Avanza la construcción del Hospital de Nazaret y de 5 nuevos centros de salud. Se intervienen 75 kilómetros de vías para conectar comunidades Wayuu y 271 soluciones de agua potable que benefician a más de 145.000 personas, con la entrega de más de 300 millones de litros de agua. Y a esto se suman miles de soluciones habitacionales y una reducción de la mortalidad infantil por desnutrición gracias al fortalecimiento de la atención en salud y el acceso del agua. En la región del centro, el cambio se refleja en la infraestructura, la educación y la conectividad. Más de 1 millón de adultos mayores reciben a Colombia Mayor. Ya fueron entregados 481 caminos comunitarios y avanzan proyectos estratégicos como el corredor férreo, la Dorada Chiriguaná y el tren de Zipaquirá, con inversiones superiores de 15 billones de pesos. Además, 33 universidades públicas garantizan educación gratuita a más de 31.000 nuevos estudiantes, mientras que 105 hospitales fortalecen la atención en salud con más de 4.000 equipos básicos desplegados en el territorio. Y en el suroriente, proteger la Amazonía también significa generar oportunidades. El gobierno creó el Fondo para la Vida y la Biodiversidad con inversiones superiores a 1.4 billones de pesos. Más de 6.700 familias conservan 281.000 hectáreas de bosque. La deforestación se redujo en un 25%, mientras la inversión en el programa de alimentación escolar creció 146% y más de 600 equipos básicos de salud que recorren esta región del país. Así avanzó el cambio con obras, inversión social y resultados que llegan a los territorios y mejoraron la vida de millones de colombianos. Conectados con el mundo, la transformación digital también llegó a los territorios históricamente olvidados. En La Guajira, el gobierno nacional amplió la cobertura de Internet, permitiendo nuevas oportunidades a sus comunidades. De pronto en las grandes ciudades ya nacen con el Internet, desde los niños pequeños, mientras que acá en estos lugares, en estos barrios de la periferia, digamos que vamos a aprender los niños, pues. Estaba era corroncha, como dice el colombiano. Corronchísima. A mí que hizo, llamé a mi hermana, llamé a mi suegra, llamé a un poco de gente. Ay, Wilmeri, ¿tú estás en dónde en tu trabajo? Yo no, estoy en mi casa, estoy en mi rancho. ¿Y cómo así que estás en tu rancho? Sí, tengo internet. Por primera vez en la vida, desde los 24 años que yo llevo acá dentro de este barrio,
se ve una gran gestión donde las familias de los estratos 1 ya tienen que acceso a todo lo que podemos llamar aquí internet. Bueno, gracias de que yo tengo el internet que me colocaron, ya tengo la posibilidad de trabajar, más facilidad, comunicarme con el cliente. El proyecto de conectividad para cambiar vidas contribuye además al desarrollo socioeconómico de Maicao. Queremos dar las gracias al señor presidente Gustavo Petro. Nos ha brindado la posibilidad de poder salir, conocer a los líderes de los barrios, conocer a la comunidad, conocer sus necesidades. Pues hay comunidades como esta, precisamente en el municipio de Maicao. Años atrás no teníamos esta oportunidad que se nos está presentando últimamente, entonces siento que debo agradecer al gobierno, a las personas que de pronto están gestionando todo esto, entonces como que han mirado que hay más comunidades que lo están necesitando, entonces ellos están precisando y llegaron acá. Conectividad para cambiar vidas, se está cambiando vida, y mucha. Imágenes imborrables. 4 años también se construyen con momentos que permanecen en la memoria colectiva, momentos que reflejan los desafíos, las decisiones y los hechos que marcaron la historia del país. Todo comenzó el 7 de agosto del 2022. En la Plaza de Bolívar, miles de colombianos presenciaron una posesión presidencial cargada de simbolismo. Ese día, la llegada de la espada de Simón Bolívar se convirtió en uno de los primeros mensajes de un nuevo gobierno y de una nueva etapa para el país. Junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país. Después vino la conformación del primer gabinete y el inicio de una agenda centrada en las transformaciones sociales. Desde entonces, el debate nacional giró alrededor de las reformas a la salud, al trabajo y a las pensiones, propuestas que ocuparon el centro de la discusión pública durante buena parte del cuatrienio. Este gobierno se inscribe en la búsqueda de fórmulas políticas nuevas, de formas económicas nuevas, de nuevos relacionamientos con la naturaleza y de nuevos relacionamientos entre los seres humanos, que sabemos es lo que nos demandó el electorado, deben basarse en mucha más justicia e igualdad. Las calles también fueron escenario de la historia. Miles de ciudadanos participaron en movilizaciones para respaldar o cuestionar las decisiones del gobierno. Reflejaron una democracia activa y un país que convirtió el debate público en protagonista de estos años. Mientras tanto, en los territorios avanzaban procesos que buscaban transformar décadas de desigualdad. La entrega de tierras a los campesinos, los recorridos presidenciales por regiones históricamente olvidadas y las acciones en el marco de la paz total llevaron la presencia del Estado a comunidades que durante años esperaron ser escuchadas. Por la violencia es que se han matado los colombianos y esa violencia es producto de la tierra. Por la tierra es que se han matado los colombianos. Y no ahora, viene de siglos. Colombia también fortaleció su presencia en la agenda internacional. La defensa de la biodiversidad y el liderazgo ambiental tuvieron uno de sus momentos más representativos durante la COP16, escenario desde el cual el país impulsó un llamado global para proteger la vida y enfrentar la crisis climática. Ya no es una batalla por botines, por esclavos o conquistas de tierras y de pueblos. Es la gran batalla de la vida, de la que Colombia quiere hacerse parte, porque este es el corazón del mundo, el país de la belleza. Hoy esas imágenes forman parte del archivo de un periodo que marcó la historia reciente de Colombia. Son momentos que quedaron registrados en la memoria colectiva y que recuerdan que detrás de cada decisión y cada acontecimiento siempre estuvieron
las voces de las comunidades y los relatos de un país en permanente transformación. Y esperen de ustedes mismos, de mí, mi apoyo y solidaridad hasta el último día que me quede, porque en ese último segundo seguiré gritando: ¡viva la libertad y viva Colombia y viva mi pueblo, por el cual vale la pena y merece vivir con amor e intensidad! Que la tierra sea de ustedes, que la paz sea de ustedes, que la vida sea de ustedes, que Colombia sea de ustedes y el futuro también. El pueblo tiene la palabra. Reunimos algunas de las voces que reflejan el impacto de las transformaciones en los territorios y que hicieron de este informativo un espacio para escuchar a las comunidades. Ella se me enferma, aquí en la vereda hay dos personas que tienen camioneta y uno los contrata a ellos. Pero entonces la llevada vale 150,000 y la traída vale 150,000, tengo que tener 300,000 pesos. Entonces uno opta más bien pues si morirme o bueno, porque pues es que no. Uno se enferma y para acá no hay un médico que digamos lo valorice a uno y decir, bueno, usted tiene tal cosa, vamos a hacer esto por usted. En este momento nos desplazamos desde la cabecera municipal del municipio de Dagua. Para poder acceder a estas comunidades nos toca desplazarnos a 4 horas por vía terrestre a recibir el beneficio de la salud. La levantamos, la pesamos, eso nunca se le había hecho a ella. Le tomaron el pulso, le pregunté que cómo estaba con la presión, que estaba bien. Para mí es increíble, yo tengo 22 años de carrera. 22 años de carrera y es increíble que alguien esté en esas condiciones. Esas personas que vengan y hagan a brigadas médicas, vengan a hacer consultas, vengan a formularle y mirar a una paciente así como está, sería una bendición grandísima. Los profesionales que se desplacen en estos equipos básicos puedan resolver en el momento la problemática que tiene cada paciente. Cuando vienen estas jornadas, aprovechamos, digamos, ontología, psicología, todas las cosas las aprovechamos cuando llegan pues la brigada. Al presidente y todos los que trabajan por esta causa, pues que no se desanimen, que tengan resistencia, que tengan aguante y que busquen todos los medios de poder ayudar. Somos vida, somos paz, siempre tengan presente que somos parte de ustedes y somos uno solos. Detrás de cada historia hubo metas, inversiones y resultados. Estas son las cifras que ayudan a comprender la dimensión del camino recorrido durante este periodo de gobierno. El transporte colombiano apostó por la multimodalidad. El regreso del tren se convirtió en uno de los símbolos del gobierno. La cifra más relevante es la inversión de 21,8 billones de pesos en 11 proyectos ferroviarios que abarcan más de 3.340 kilómetros de corredores estratégicos en todo el país. Una apuesta que buscó equilibrar décadas de predominio de las autopistas con nuevas alternativas férreas, fluviales y regionales. La educación alcanzó el presupuesto más alto de la historia del sector. En el 2026 la inversión llegó a 88,2 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 50% frente al inicio de este cuatrienio. El fortalecimiento de la gratuidad en la educación superior pública permitió registrar además 425,000 nuevos estudiantes matriculados en instituciones estatales. La transición energética fue uno de los ejes centrales del gobierno del cambio. La capacidad instalada de energía solar y eólica pasó de cerca de 200 megavatios en el 2022 a más de 5.228 megavatios en 2026, es decir, un crecimiento superior a 20 veces. Hoy, estas fuentes representan más del 21% de la matriz eléctrica nacional, consolidando a Colombia como una de las economías con energía más limpia de América Latina. En el campo colombiano se desarrolló la mayor apuesta de redistribución y formalización de tierras de las últimas décadas. La cifra más destacada es la formalización de 2.280.000 hectáreas, acompañada por la entrega directa de tierras y la ampliación del Fondo Nacional de Tierras. Más de 116.000 familias campesinas fueron beneficiadas con las acciones de la reforma agraria durante estos 4 años.
La salud avanzó hacia un modelo preventivo y de mayor presencia territorial. La principal cifra del sector fue la adquisición y puesta en operación de 14.468 equipos básicos de salud, integrados por profesionales que llegaron a municipios y zonas históricamente excluidas. Gracias a esta estrategia, se atendieron casi 11 millones de hogares colombianos, ampliando la cobertura de los servicios de atención primaria. Más trenes, mayor inversión educativa, energías limpias en expansión, una reforma agraria de alcance nacional y un modelo de salud con énfasis preventivo. 5 cifras que resumen el balance de 4 años de gobierno y que reflejan la apuesta de la administración Petro por transformar sectores claves para el desarrollo del país. Colombia tuvo protagonismo durante estos 4 años. Nuestro país volvió a ocupar un lugar destacado en los principales escenarios internacionales. La paz, la justicia social, la transición energética y la defensa de la vida se convirtieron en los ejes del mensaje que el presidente Gustavo Petro llevó al mundo. En el gobierno del cambio, del Palacio de Nariño a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí Colombia llevó un mensaje que puso en el centro de la discusión mundial la defensa de la vida, la crisis climática, la desigualdad y la necesidad de replantear la política global frente a las drogas. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. La protección de la naturaleza se convirtió en uno de los principales ejes de la política exterior. En las cumbres climáticas y en la COP16, Colombia asumió un papel protagónico. Promovió la protección de la biodiversidad, la transición hacia energías limpias y la defensa de la Amazonía como patrimonio estratégico para el planeta. Levantamos la idea de ser una potencia mundial de la vida, como destino nacional y como humanidad, y con ello nos volvimos mayoría colombiana, descubriendo que la única razón de ser de la humanidad es la vida misma. La construcción de la paz también trascendió las fronteras en diferentes escenarios multilaterales. El gobierno promovió el diálogo como herramienta para resolver los conflictos y defendió una visión de seguridad basada en la protección de la vida y los derechos humanos. Exigir la paz. El mundo necesita la paz. Mientras se matan ucranianos y rusos, la crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que la misma guerra. Otro de los capítulos más relevantes fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, una decisión que permitió reabrir la frontera, fortalecer la cooperación binacional y recuperar el diálogo entre los 2 países. Y que si lo logramos, ese tipo de integración, de unidad, de confederación incluso, nos podría llevar a ser una de las naciones más fuertes del mundo, más poderosas, una nación diversa, plural, respetando las autonomías de cada cual, su propia historia y la historia común, que ha sido mucho. Durante este periodo, Colombia fortaleció su presencia en organismos multilaterales y espacios de integración regional, como la presidencia pro tempore de la CELAC. La participación en cumbres internacionales y los encuentros con jefes de Estado consolidaron una agenda enfocada en la cooperación, la integración latinoamericana y la búsqueda de soluciones conjuntas a desafíos globales. Dije alguna vez un plan marcha por la magnitud de recursos que hay que invertir para que podamos salvar esa vida. El Vaticano también hizo parte de esa agenda diplomática. Los encuentros del presidente Gustavo Petro con los papas Francisco y el Papa León estuvieron marcados por conversaciones sobre paz, reconciliación y justicia social. En medio de conflictos internacionales, Colombia fijó posiciones frente a temas como la situación en Gaza y otros escenarios de guerra. Insistió en la defensa del derecho internacional, el respeto por los derechos humanos y la búsqueda de soluciones pacíficas.
La falta de comunicación social es la fuente de la violencia. Si la comunicación social no existe o es manipulada, es la violencia y la barbarie. Y esa es una solicitud que hago a nombre de mi pueblo martirizado, víctima de la violencia. Durante estos 4 años, la política exterior buscó proyectar una imagen de Colombia como país dispuesto a participar activamente en los grandes debates del siglo XXI. La paz, la justicia social, la acción climática, la biodiversidad y la cooperación internacional hicieron parte del mensaje que llevó la voz del país a distintos escenarios del mundo. Y hay que financiar la superación de la crisis climática y el aumento del bienestar de la humanidad. Desde Naciones Unidas hasta las cumbres climáticas, pasando por encuentros bilaterales y organismos multilaterales, Colombia fortaleció su presencia internacional con una agenda centrada en la defensa de la vida, el diálogo y la construcción de un futuro compartido. Hasta el último día de su mandato, el gobierno del presidente Gustavo Petro avanzó en el cumplimiento de las metas de su política de reforma agraria. Esta vez el turno fue para más de 600 familias campesinas de Ayapel, Córdoba, que recibieron cerca de 4.900 hectáreas con las que podrán desarrollar proyectos productivos y trabajar sus propias cosechas después de años de espera. Por fin se nos dio una luz verde con este gobierno del cambio y para adelante para todas las organizaciones y mujeres que aspiran a tener sus propias tierras y trabajar con esfuerzo para sacar sus familias adelante. Le doy gracias a este gobierno que antes de salir pues pudo cumplir con nosotros la asociación para que así nosotros nos podamos beneficiar con estas tierras. Como agricultores, estas tierras son de doble propósito. Son unas tierras que hace rato nosotros la habíamos conocido desde la juventud. Es una tierra ganadera, es una tierra para la agrícola, entonces tiene varios propósitos. Las familias beneficiarias desarrollarán cultivos de cacao, yuca y maíz, además de iniciativas de producción avícola y actividades pecuarias. Con esta entrega se fortalece la economía campesina, se generan más ingresos y se contribuye a la seguridad alimentaria del municipio mediante el trabajo colectivo de las asociaciones. Es un significado grande porque hay cantidades de mujeres esperando esta ayuda. Es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras comunidades, de nuestras mujeres, que a veces no han sido tan valoradas. Y en este gobierno las han valorado, nos han valorado. Señor Gustavo Petro, desde el fondo de mi corazón, agradecimientos sinceros por esta magnífica entrega de tierra, que la vamos a aprovechar y que vamos a generar alimentación para nuestro querido municipio. Esta estrategia hace parte de la compra directa de predios con la que el gobierno nacional amplió el acceso a la tierra. Durante la jornada en Ayapel, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, aseguró que la entidad continuará con las entregas de predios y el cumplimiento de los compromisos de la reforma agraria hasta el último minuto del gobierno Petro. Lupa las noticias falsas con Celso T. Crespo. Y seguimos desmintiendo las mentiras más reiteradas de la oposición contra el gobierno del presidente Gustavo Petro durante estos últimos 4 años, aquí en Así Avanza el Cambio. La noticia falsa de la oposición que vamos a abordar hoy tiene que ver con esas versiones de que Gustavo Petro abandonó las regiones, que no invirtió en los municipios y que el llamado gobierno del cambio se olvidó de los territorios más pobres de Colombia. Eso dijo la oposición. Ese relato se repitió durante 4 años. Es falso. Los hechos y las cifras oficiales cuentan una historia muy distinta. La realidad es que este gobierno cambió por completo la forma de distribuir la inversión pública. Durante décadas, Colombia siguió un modelo impulsado por organismos internacionales que privilegiaba llevar los recursos a las regiones con mayor desarrollo económico o institucional, bajo la lógica de que allí la inversión rendía más. Pero el gobierno Petro rompió con ese paradigma y decidió priorizar los municipios históricamente olvidados por el Estado en Colombia.
los resultados son contundentes. Mientras el gobierno anterior, el de Duque, llevó inversión focalizada a solo 210 municipios, el gobierno Petro ya extendió a 1.039 municipios la inversión, prácticamente todo el país. Incluso un análisis del portal La Silla Vacía, elaborado con cifras del Departamento Nacional de Planeación, muestra que ningún gobierno había llegado a tantos municipios con recursos específicos de inversión. Miren, en el gobierno Uribe se alcanzaron 164 municipios, en el gobierno Santos se alcanzaron 682 municipios con inversiones, en el gobierno Duque 210 municipios y en el gobierno Petro le han llegado inversión a 1.039 municipios. Y eso no fue todo, la inversión directa del presupuesto general de la Nación en municipios pasó de representar apenas el 6% que era antes al 41% del total. Además, el gobierno del cambio impulsó una reforma constitucional para fortalecer el sistema general de participaciones, aumentando progresivamente los recursos que reciben municipios y departamentos del 22 al 40% de los ingresos corrientes de la nación. Porque descentralizar, como dijo el presidente Petro, no es solamente recorrer las regiones o despachar desde un territorio específico. Descentralizar es llevar el Estado, el presupuesto, las inversiones, las soluciones, donde durante décadas no habían llegado. Y eso fue precisamente lo que hizo este gobierno de cambio. Los hechos desmienten las mentiras. Lejos de abandonar las regiones, el gobierno Petro protagonizó el mayor proceso de descentralización de recursos hacia los municipios en la historia de Colombia. Francisco, detrás de cada emisión de Así Avanza el Cambio hubo un equipo humano que hizo posible llegar a cada territorio. Registramos cada historia y acompañamos cámara en mano todos los cambios que marcaron el gobierno de Gustavo Petro. Así Avanza el Cambio fue mucho más que un informativo. Se convirtió en un equipo humano comprometido con recorrer el país para contar las historias de las regiones, documentar las transformaciones y acercar a los colombianos a los principales acontecimientos del gobierno del cambio. Detrás de cada emisión hubo periodistas, productores, realizadores, camarógrafos, reporteros, editores, sonidistas, diseñadores, ingenieros, personal técnico, conductores y decenas de profesionales que trabajaron para hacer posible cada emisión. Más de 70 emisiones llegaron a la pantalla llevando información desde todos los rincones del país. Cada emisión fue el resultado del trabajo silencioso de un equipo que convirtió la información en imágenes, las imágenes en historias y las historias en un puente entre las instituciones y los ciudadanos. Hoy las cámaras también apuntan hacia quienes normalmente permanecen detrás de ellas. A cada periodista, productor, realizador, camarógrafo, editor, técnico, diseñador, conductor, corresponsal y colaborador, a las instituciones que abrieron sus puertas y especialmente a las comunidades que confiaron sus historias, gracias por hacer parte de este recorrido. Porque Así Avanza el Cambio no solo contó noticias, contó la historia de un país desde sus territorios y desde las personas que lo hacen posible. Gracias por acompañarnos durante este camino. Y así llegamos al último capítulo del informativo Así Avanza el Cambio. Gracias por todo. Nos volveremos a ver en otra ocasión y siempre los llevaremos en nuestro corazón. Un placer trabajar contigo. Eres un ser espectacular y maravilloso. Gracias a Augusto Cubides, a Fernando Millán, a Mauricio Vélez, a Huber Ariza, a todos los compañeros, a Jairo Loaiza, a todos los camarógrafos, los asistentes, la gente de sonido, a todos los que nos acompañaron en este proyecto informativo. Por supuesto, a los maquilladores, a los conductores, a los camarógrafos, a todas las personas que nos acompañaron durante estas grabaciones del programa que llegó a los territorios de nuestro país contándole los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y así fue el cambio y las noticias positivas en el país. Siempre los vamos a llevar en el corazón. Sigamos construyendo esta patria donde cabemos todos. Hasta pronto.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.